En las elecciones dicotómicas el voto nulo y blanco es muy bajo. Es algo relevante, digamos, que hay que estar mirando, pero que nunca, de ninguna manera, va a incidir en la brecha entre quién será el próximo o la próxima presidenta de Chile. El techo de Janet Jara en el votante habitual lo dicta o lo establece el Partido Comunista. En el votante obligado lo establece la continuidad. Si ella no logra sacarse esa capa de continuidad, por llamarlo de alguna manera, el votante obligado va a ser básicamente el que decida el próximo presidente de Chile. Jara se desmarca de Boric, Jara se aleja de Boric. Son algunos de los comentarios en prensa post-debate de la Archi. Sería más preciso decir, Jara intenta desesperada y descontroladamente separarse de Boric. O Jara trata vía ataques destemplados que los chilenos olviden que este gobierno es también el de ella. Jara es Boric. ¿O alguien cree que Jara sería candidata sin haber sido ministra de Boric? Es decir, sin Boric, Jara no es Jara. Por tanto, por más que grite, el eje de esta elección es entre continuidad y cambio. Y por si Jara no se ha enterado, ella es la continuidad y Kast el cambio. Es tan obvio, pero el Partido Comunista está acostumbrado a construir realidades paralelas. Si en Cuba hay una democracia diferente, pero democracia según ella, ¿por qué no podría encarnar ella misma el cambio en Chile? Así de falso, así de mentiroso, así de impúdico. Obvio que es difícil pretender ganar votos siendo parte de este gobierno, pero eso lo debió pensar cuando estaba ahí adentro. Ella es la continuidad del gobierno de los miles de millones de pesos perdidos en fundaciones políticas. Ella es la continuidad del gobierno de Monsalve. Ella es la continuidad del gobierno que para llegar al poder respaldó y legitimó la violencia. Ella es la continuidad del gobierno de la Convención de Loncón. Ella es la continuidad también del gobierno de Carlos Montes. Pero eso no le debe incomodar tanto, porque el Partido Comunista no cree en la propia privada. Bueno, la del resto, porque la de ellos por supuesto que sí creen. ¿Por qué eso ha hecho Montes? Un llamado masivo a usurpar terrenos privados. Porque si lo hace, usted tiene muchas más posibilidades de acceder a una vivienda que los miles que esperan en la fila cumpliendo la ley. Y usted, si es dueño, olvide rápido que es dueño, porque su propiedad o estará tomada, a pesar de lo que diga una sentencia judicial, o el Estado se la va a expropiar. Y los miles de chilenos que miren a la distancia este problema, una mala noticia. El Estado no tiene plata propia, es la suya. Con esa plata, Montes va a pagar la expropiación porque no se atreve a ejecutar un fallo. El próximo 14 de diciembre hay solo dos opciones en la papeleta, continuidad y cambio. Y cuando la continuidad la representa, además, una militante comunista, ese camino solo puede ir a peor. Hoy en el último programa antes de la elección de Mirada Crítica del Libro vamos a conversar con un gran invitado, con el gerente general de Panel Ciudadano UDD, Juan Pablo Lavín, que además fue la encuesta que más cerca estuvo de los resultados reales en la primera vuelta. Vimos un festival de encuestas durante toda la campaña, pero al final Panel Ciudadano fue la que estuvo más cerca de los resultados, así que es más importante todavía conversar con él hoy día. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Y te quiero partir preguntando una cosa puntual que hemos visto en el último tiempo de Janet Jara. Tú que eres experto en todo esto, ¿crees que esta estrategia tan agresiva y beligerante de Janet Jara le pueda dar beneficios y réditos a ella? Bueno, Marcela, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Yo creo, Marcela, que lo que pasa con Janet Jara es que no tiene muchas más alternativas, digamos. En el fondo, tiene que estar tratando de obstaculizar cualquier cosa que haga José Antonio Kast. La mejor forma de hacerlo, creo yo, que es ser confrontacional. No creo que se haya equivocado en eso, pero en el fondo lo que tiene que pasar para que haya algún cambio sustancial es que José Antonio Kast se equivoque en algo dramático, digamos, o en algo drástico, en algo demasiado relevante. Y la manera de hacer eso, la que eligió, es tensionar. Y creo que en el fondo está en lo correcto desde el punto de vista de una candidatura que tiene que remontar unos 15, 20 puntos de diferencia. Que eso vaya a servir es otra cosa, pero la estrategia yo creo que lo que busca es eso, en el fondo tensionar y que José Antonio Kast se salga un poco de sus casillas de alguna manera y cometa algún error grande que pueda dar vuelta a algunos votos.
Oye, aparte de esa agresividad para intentar provocar y que cometa un error, también la hemos visto en otra situación bastante desesperada, que es tratar de alejarse o separarse de Boric, cuando todo el mundo sabe que no existiría ella sin Boric, no existiría ella como candidata presidencial sin Boric. ¿Cuánto puede lograr para alterar ahora, a estas alturas del partido, el eje continuidad-cambio, esa estrategia? Bueno, eso es por lejos lo más importante en esta elección. Nosotros diferenciamos nuestro estudio entre votantes habituales y votantes obligados, siendo votantes habituales en promedio 7 millones y votantes obligados los 6 millones que están votando ahora por primera vez en una elección presidencial de segunda vuelta. El techo de Janet Jara en el votante habitual lo dicta o lo establece el Partido Comunista. En el votante obligado lo establece la continuidad. Y esa continuidad, que de hecho uno lo puede hacer el paralelo también con la aprobación del presidente Gabriel Boric, le pesa tanto que nunca ha pasado un 20% Janet Jara en los votantes obligados. La aprobación de Gabriel Boric, para que tengan una idea, en el votante obligado está en torno al 15, 16, máximo 18%. O sea, prácticamente lo mismo, digamos. Si ella no logra sacarse esa capa de continuidad, por llamarlo de alguna manera, el votante obligado va a ser básicamente el que decida el próximo presidente de Chile, y hoy nos está dando una distancia muy, muy grande. O sea, todas las encuestas pre-veda hay distancias de más de 40 puntos en este tipo de votante. Y ese es el votante que básicamente va a dictar la diferencia del resultado final, los mismos que dictaron la diferencia del resultado final del plebiscito del 2022, por ejemplo. Hay un efecto súper muy similar. Nosotros en el votante habitual del plebiscito 2022 vimos un empate técnico, 51-49, es decir, si no se hubiera cambiado el sistema de votación, podría haber ganado el apruebo, y fueron los votantes obligados los que marcaron la diferencia y hicieron que el resultado fuera 62-38. En esta elección podría pasar algo bastante similar. Oye, y en el tema, yo te he visto explicar que la sorpresa o cómo a Parisi no se le vio venir, no se le vio venir nadie, o sea, no de ese tamaño, ni encuestas, ni medios, ni tampoco los candidatos que estaban en terreno transmitían que estuviera muy fuerte Parisi. Yo te he escuchado decir que es muy difícil encuestar al votante Parisi porque es precisamente este voto más de rechazo. Pero ahí muchos explicaron el voto de Parisi por este voto obligado. Y yo no sé si es real, pero algo leí que tú dices que el voto de Parisi sería como un 60-20. Jara, ¿cómo lo estás analizando eso? Sí, es cercano al 60-20, 50-20, Ya. pero lo más interesante ahí, Marcela, es que en las últimas encuestas, por lo menos las pre-veda, uno podía ver que la distancia entre Janet Jara y José Antonio Kast era prácticamente la misma que uno podía estimar previo a la primera vuelta. Y eso es bastante anómalo. Cuando la primera vuelta sucede, digamos, las mediciones cambian bastante cuando el escenario ya está dado, digamos, y el encuestado puede verse en ese escenario real de solamente dos candidaturas. Por ponerte un caso, el 2021 estuvimos al menos 4 meses midiendo todos los meses, cada 2 semanas de hecho, el escenario José Antonio Kast versus Gabriel Boric, y siempre nos daba 33 Kast, 33 Boric, 33 no sabe, y el día de la elección, no sé qué día fue, digamos, ya no me acuerdo, el 21 de noviembre creo, pero ese mismo 21 de noviembre lo medimos en la noche, ya con el escenario dado, José Antonio Kast y Gabriel Boric en segunda vuelta, y ya Gabriel Boric le había sacado estos 10-12 puntos con los que ganó. Ese efecto no se dio en esta elección, y eso es anómalo, digamos, ¿ya? Lo que quiero tratar de decir es que el efecto rechazo, que es con que uno mayormente gana una segunda vuelta, todavía no se ha plasmado en la encuesta. O sea, ese 58-42, 60-40 que estamos viendo va a cambiar, ¿ya? Se podría cortar o se podría agrandar la brecha, pero yo tendería a pensar, por lo mismo que dijiste en un principio del voto de Franco Parisi, y también porque el rechazo contra el gobierno es mayor al rechazo a José Antonio Kast,
que esa brecha se debería extender en estas últimas 2 semanas que quedan. Oye, y en eso el rol de los blancos y nulos, porque también he leído por ahí de que gente dice que aquí va a haber como un récord de blancos y nulos, y eso como que no se entiende, no sé si es normal eso en una segunda vuelta o no, porque uno siempre como que entendía que los blancos o nulos se producen cuando hay o muchas alternativas o mucha desinformación. Me acuerdo para el segundo Consejo Constitucional en que la gente no tenía idea cómo votar, pero ahora que hay dos opciones, la gente no tiende de verdad a forzar su elección o porque te gusta o porque es el mal menor. ¿Por qué habrían tanto blanco nulo? Sí, es verdad, en las elecciones dicotómicas el voto nulo y blanco es muy bajo, porque de hecho cuando se dispara ese rating, digamos, ese KPI, ese porcentaje de nulo y blanco, es más que por rechazo a algo, que se suele a veces interpretar así, pero si uno lo estudia se da cuenta que más por el rechazo a la política es porque son papeletas gigantescas, sábanas gigantescas que la gente no sabe cómo responder y responde más de un candidato por lista y se anula. Esa es la realidad de cuando el voto nulo o blanco se dispara. En este caso, yo creo que veríamos por primera vez un voto nulo abultado por rechazo a la política, ¿ya? Que sea abultado no va a ser ni cerca de los 2,5 millones que sacó Franco Parisi, digamos. O sea, por eso se dice que su apuesta fue tan riesgosa de como hacerse esos nulos como si fueran suyos, como si él fuera el tercer candidato en disputa, porque la verdad es que tener un nulo de 2,5 millones en una elección dicotómica es impensable, digamos, es muy poco, o sea, muy poco posible que pase. Sí sería un récord, tanto en porcentaje como en volumen, dado que votarán cerca de 13 millones de electores de nuevo, tener un 7-8% de nulo, que son alrededor de 1 millón de votos, digamos. ¿Eso va a cambiar el resultado? Probablemente no. Tiene que estar integrado en las estimaciones, por lo menos nosotros lo tenemos, del 60-40 o porcentaje cercano, ya está internalizado ese millón de votos nulos. Si no es 1 millón o son 500.000 o no es 1 millón y son 1.500.000, ese resultado tampoco variaría tanto. Entonces, es algo relevante, digamos, que hay que estar mirando, pero que nunca, de ninguna manera, va a incidir en la brecha entre quién será el próximo o la próxima presidente de Chile. Oye, te quiero hacer una pregunta que sale un poco de lo que así siempre, pero yo me acuerdo, nosotros para la convención planteamos una propuesta que existe en otros países, que es que la elección parlamentaria sea en la segunda vuelta y que eso permite muchas veces al presidente que gana contar con o intentar al menos tener un congreso con las mayorías necesarias para sacar adelante su programa. ¿Qué te parece a ti eso? Porque si uno ve la bancada de Parisi, habría tenido o tendría los mismos diputados si estuviera hoy día esos candidatos compitiendo en la parlamentaria por una segunda vuelta sin Parisi arriba, o sea, con Kass y con Jara, probablemente el Partido de la Gente sacaría menos representación, ¿o no? ¿Cómo ves tú esa discusión que siempre existe? Sí, hay muchos factores ahí, Marcela, porque primero, por ejemplo, independiente de que siempre hay una correlación directa, obviamente, entre el candidato o candidata y su lista, en esta ocasión al menos, por ejemplo, Franco Parisi sacó el doble que su lista, el candidato, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser, si uno los sumara, en el fondo serían bastante más que su lista también. Entonces, hubo un desacople, ¿ya? Independiente de eso, creo que a lo que iba esa propuesta, Marcela, también tiene que ver con, de cierta manera, parecerse un poco a lo que era un sistema binominal, o en el fondo de dos bloques. Al final, cuando tú haces ese tipo de medidas o dinámicas electorales, haces que los protagonistas, digamos, tengan que tender a las coaliciones. Y por eso mismo sería mucho más fácil para un presidente electo o presidenta electa contar con esas mayorías para poder gobernar. Desde ese punto de vista, de todas maneras, ayudaría a la gobernabilidad. Lo que sí estamos viendo, Marcela, y eso es muy relevante, es que, por ejemplo, en la primera vuelta, si uno tenía que, de alguna manera, aconsejar a alguno de los candidatos o candidatas, lo que tenía que decirle era bastante disímil o casi que un antónimo
de lo que significa la gobernabilidad. Y eso es súper complejo. En el fondo, para ir a buscar votos, tú tenías que llegar a nichos densos, leales, fieles, más que a mayorías que eran medias difusas, digamos, que es lo que la mayoría es lo que uno necesita para gobernar, obviamente. Entonces, cuando uno tiende en una primera vuelta a tener que buscar votos leales, aunque sean minoría, pero leales, densos, en lugar de mayorías, hace que la gobernabilidad después sea muy difícil. Cualquier cosa que ayude a la gobernabilidad, obviamente, es muy importante y creo que sería una buena medida. Claro, fue una propuesta nuestra que por supuesto no prosperó en la convención, pero ahora que se van a empezar a discutir de nuevo reformas políticas, quería preguntarte. Y quiero terminar con algo que tú estás hablando ahora de gobernabilidad, porque ustedes también en Panel Ciudadano UDD después van midiendo mucho el clima de opinión sobre determinadas reformas. O sea, yo me acuerdo como ministra de Educación lo importante que era el apoyo que tenía, por ejemplo, Aula Segura en la gente y cómo eso hizo que al final en el Congreso prácticamente nadie se atreviera, o muy pocos se atrevieran a votar en contra de esa ley. Y cuando uno ve un Congreso en que Kast no va a tener mayoría, va a ser tremendamente importante ese clima de opinión. ¿Cómo lo ves tú para poder, sus posibilidades de sacar reformas van a estar más en la gente que adentro del Congreso? ¿Cómo va a tener que hacer ese juego? Porque uno tiende a pensar que si se dedican a ir a negociar nada más que adentro, voto por voto, sin generar o sin contar con esos climas de opinión favorable, va a ser mucho más difícil. Sí, yo creo, Marcela, que el clima de opinión está siendo cada vez más importante. Fue muy importante en ese periodo que está especificando y lo seguirá siendo, quizás aún más, de hecho. Y por lo mismo hay que tener mucho cuidado con las expectativas que tienen los electores, los ciudadanos, la gente, digamos, del próximo gobierno. Porque recordemos que 6 millones de estos electores, o sea, casi la mitad, digamos, no sabe tanto, no tiene mucho conocimiento de cómo funciona la política por dentro. Entonces está esperando decisiones muy rápidas, reformas muy rápidas, cambios drásticos, cambios que tengan que ver con su rutina diaria, digamos, que puedan palparse esos cambios. Sin importarle tanto que las medidas tienen, no necesariamente llamarlo burocracia, porque la burocracia ahora tiene como un tinte negativo, digamos, pero en el fondo tiene muchas etapas, check and balances que tienen que pasar. No es que el presidente quiera tomar una medida y listo, digamos, tiene que pasar por Congreso, tiene que pasar... Y eso, sobre todo estos 6 millones nuevos, no lo conocen y no tienen expectativas ni paciencia de que tenga que ser así. Es bastante más cortoplacista y por lo tanto ese clima de opinión pública va a estar muy condicionado a ver cambios rápidos, cambios importantes y cambios rápidos. Por ejemplo, esta cuenta regresiva de los inmigrantes, eso la gente lo va a estar esperando, digamos, que los inmigrantes irregulares salgan, que la tasa de delincuencia baje, que la economía vuelva a crecer. La gente va a estar pendiente de eso y si no se cumple va a empezar a pasar la cuenta. Y eso en el Congreso obviamente se traduce en apoyos que van y vienen dependiendo de si la gente está contigo o no. Por lo mismo, estos 100 o 90 días con que iniciaría el gobierno de José Antonio Kast son determinantes en ese tipo de reformas. Ojalá, yo tengo desconocimiento o no tengo conocimiento sobre cuál será el plan desde un principio, pero en el fondo ojalá muchas de las reformas más importantes se planteen desde el día 1 para que en el fondo todavía se cuente con ese capital que en el fondo va a ser súper frágil porque la opinión pública va a estar muy pendiente de que las medidas tengan asidero y sean tomadas con agilidad. Ya, Juan Pablo, no te quito más tiempo, así es que muchas gracias por la conversación y por todos tus análisis tan relevantes de cara a la próxima elección. Gracias. Muchas gracias, Marcela, cuando quieras. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.